Bienvenidos a la primera clase virtual de Política y Ciudadanía, la primera de veremos si muchas más clases, depende de cuánto dure esto del coronavirus. Así que para seguir avanzando con los temas, vamos a ver si estos videos son útiles. Déjenme sus comentarios para saber si lo son y cualquier cosa nos hablamos por mail. Ya metiéndonos en el tema de hoy, vamos a hablar de la política propiamente dicho. Si se acuerdan bien, era la primera unidad de la materia. Acá tenemos la página web de la materia y si vemos abajo van a tener el programa donde recordamos que la primera unidad era la política. Temas como política, poder e ideología que también vamos a ver hoy. Bien, ya entrando en la materia, tenemos que tener en cuenta que para la política no hay una definición única. Esto creo que se los había comentado ya, por eso esta unidad va a durar todo un trimestre, porque no podemos decir política a 2 puntos y decir exactamente qué es. Va a haber muchas definiciones que van a cambiar a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer es ver un resumen de las principales teorías sobre qué es política. Esto es muy importante. Los recursos son finitos y las necesidades infinitas. ¿Qué significa esto? El pueblo siempre va a necesitar algo. La ciudadanía, la gente, siempre necesita algo. A veces hay recursos para solucionar algunas necesidades, a veces no. Por ejemplo, una necesidad puede ser educación, tener cloacas, tener hospitales, tener caminos que se pueda transitar. Esas son distintas necesidades que hay. No existe plata para todo, nunca lo va a existir. Porque siempre que solucionamos un problema, va a aparecer otro. En la política siempre es así. Nunca vamos a tener todos los problemas solucionados. Es por esta razón que la política aparece para saber cómo distribuir esos recursos que no son infinitos para ver qué necesidades satisfacemos. No podemos ayudar a todo el mundo, no podemos solucionar todos los problemas, necesitamos saber cuáles son los problemas más importantes. Para eso está la política, para definir qué problemas son más importantes que otros. En la antigua Grecia, por ejemplo, la concepción de la política estaba principalmente pensada para lograr la felicidad. Ese era el fin último de la polis en Grecia. El objetivo era que todas las personas sean felices. Y tenían una concepción llamativa de lo que era la política en ese momento porque consideraban que era para todos, no era solamente para los especialistas. No había lo que se llama una clase política. Todos podían dedicarse a hacer política. A la primera aclaración, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de todos? Nos referimos a los hombres, a los que son libres y a los que son mayores de edad. A todo este grupo de personas en la antigua Grecia los llamamos ciudadanos. Si ellos son los ciudadanos, entonces, ¿quiénes no van a ser los ciudadanos? Bueno, entonces, las mujeres, los esclavos y los niños. Cuando nosotros hablamos de democracia en Grecia, hablamos de una democracia donde participan todos los ciudadanos. En esa democracia no participan las mujeres, los esclavos ni los menores de edad. Solamente los hombres, libres y mayores. Segunda aclaración, cuando hablamos de especialistas. Cuando hablamos de esto significa que la política, cuando hablamos de esto, vamos a la diferencia básica que establece la filosofía entre lo que se considera doxa y episteme. Es decir, el saber como opinión y el saber como ciencia. La episteme es el saber verdadero, la verdad absoluta, lo que no se puede discutir, y la doxa es lo que pensamos cada uno de nosotros. La política en Grecia es una cuestión de doxa, no de episteme. La política, como lo pueden ver en el libro de la materia, tiene 4 elementos. El primero de ellos es la comunidad. Para que haya política tiene que haber una comunidad. ¿Y qué es esto? Básicamente es un grupo donde hay 2 o más personas que tienen alguna característica en particular que los unifica a todos. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos un mismo himno, un mismo lenguaje, las mismas costumbres. Eso nos unifica a nosotros los argentinos. Dentro de Argentina, los matanceros, los moronenses, los bonaerenses, todos tenemos algo en común. Formamos parte de un territorio determinado con unas costumbres determinadas. Eso nos unifica. Entonces, donde hay una sola persona, no hay política. La política necesita que se discuta con otro. Si no hay un otro, no hay política. Segundo elemento, diferencias. ¿Para qué necesitamos de la política si todos pensamos igual? ¿Qué significa esto? Si todos supiéramos qué es lo más importante que hay que hacer, directamente lo haríamos y no discutiríamos más. No hay necesidad de política cuando todos pensamos igual. Es justamente cuando pensamos diferentes que aparece la política
para saber de todas esas prioridades cuál es la más importante. Por ejemplo, algunos pueden decir hay que pintar el aula de celeste porque es el color de la bandera, y otros pueden decir no, hay que pintarla de blanca porque también es el color de la bandera, pero es más importante y se ve mejor. Si todos pensáramos que hay que pintarlo de celeste, no perderíamos el tiempo discutiendo de qué color pintarlo. Lo pintaríamos de celeste y listo. Ahora, si algunos quieren de blanco y otros quieren de celeste, ahí sí vamos a tener que discutir, tratar de convencerlos y en última instancia hacer una votación para ver cuál de los dos colores es el que ganó. Ahí sí estamos haciendo política. Tercer elemento, consenso. La idea de la política es discutir para lograr un acuerdo y alguna política en conjunto. Si discutimos si lo vamos a pintar de celeste o blanco, la idea es que alguno de los dos colores gane o alguna mezcla de los dos y lo pintemos de ese color. De nada sirve discutir sin llegar a ningún acuerdo, que nos estemos peleando eternamente sin solucionar el problema. Y el último elemento es la coerción. La coerción tiene que ver con la violencia, con la fuerza, con imponer algo. Es decir, esto que nosotros estamos decidiendo, que lo decidimos a través de un consenso entre todos, es obligatorio para todos. Por ejemplo, si acordamos pintarlo de celeste y quedamos en que todos traen un balde de pintura, entonces todos traen un balde de pintura celeste y empezamos a pintar, no puede venir una persona y traer uno blanco y pintar de blanco su pared, porque lo que acordamos previamente era pintarlo de celeste. Y eso, al haberlo acordado entre todos, se vuelve obligatorio. Otro ejemplo concreto podría ser respetar el semáforo, no cruzar en rojo. Yo puedo no estar de acuerdo con esa decisión, pero aún así lo tengo que respetar. Eso es un elemento coercitivo. Hay coerción. Si yo no respeto el semáforo, tengo una multa. Entonces, por más que no esté de acuerdo con la decisión de la mayoría, tengo que respetarla igual. Estos 4 elementos tienen que estar sí o sí los 4 para que podamos hablar de política. Si falta alguno, ya no hay política. Esto lo pueden ver en la página 16 del libro, ahí lo van a tener un poco más detallado. Cualquier cosa que no entiendan, me comentan acá o me dejan un mail. Cuando hablamos de política, tenemos que tener en cuenta un elemento muy importante, que es la ideología. Vamos a ver cómo se define la ideología según lo que dice el libro de la materia. Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una comunidad o una época. La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Cuenta con 2 características principales. Se trata de una representación de la sociedad que prepara un programa político y permite la reflexión sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, sobre esta base, elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. Entonces, básicamente, la ideología van a ser las ideas que yo tengo para conseguir una sociedad ideal. ¿Cuál creo yo que es la mejor sociedad posible? Cuando hablamos de ideología, hablamos de cosmovisión. Es una cosmovisión, una forma de ver el cosmos. El cosmos entendido como el universo, el mundo, una forma de ver todo. Las ideas políticas que yo tenga van a influir en cómo pienso yo en absolutamente todos los temas que me rodean. Si yo tengo una ideología política determinada, eso va a influir en cómo yo pienso las cuestiones relacionadas al medio ambiente, a los derechos sociales, a las relaciones con otras personas, más solidaridad, más egoísmo. Todo eso va a estar determinado por mi forma de pensar política. De esta ideología se desprende un concepto que es muy importante y lo vamos a ver muchas veces, que es el concepto de hegemonía. Dentro de las sociedades hay distintas ideas que logran ser más poderosas que otras, a tal punto que se instalan como si fueran una verdad absoluta. Dejan de ser un punto de vista de una persona y pasan a ser la verdad revelada de todos. Se naturalizan. Algo que fue creado por el hombre se naturaliza. Esto significa que pasa a ser considerado como si la naturaleza lo hubiera decidido. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se entienda mejor. Pero esto que se naturaliza pasa a ser lo que se considera normal. Lo que es normal, lo que está bien, frente al otro que es anormal, que está mal, que hay que corregirlo. Lo normal es lo bueno, todo tiene que ser bueno. Y se consideran, seguramente muchas veces lo escucharon, como sentido común. Esto es algo de sentido común, se dice generalmente. El sentido común tiene que ver con esta idea hegemónica. Vamos a poner algunos ejemplos. El matrimonio. Esto creo que lo habíamos hablado en clase. La concepción hegemónica del matrimonio es un hombre se une a una mujer, se casan solamente para estar ellos juntos y para tener hijos.
la única idea posible de matrimonio. ¿Por qué? Bueno, hay una idea de naturalización acá. Como solo un hombre puede procrear con una mujer, entonces se considera que el matrimonio es una forma que tenemos los seres humanos para asegurar esa reproducción. Entonces el matrimonio pasa a ser algo como naturalizado, se convierte en lo normal. Y si el matrimonio entre un hombre y una mujer se vuelve normal, se vuelve de sentido común, el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres se vuelve anormal, se vuelve algo que está mal. Eso es lo que hace la hegemonía. En realidad, como ya lo discutimos, el matrimonio es una institución creada por el hombre. Así como puede casarse un hombre con una mujer, también podría casarse dos hombres entre sí. ¿Por qué es obligatorio que un matrimonio tenga hijos? O mejor dicho, o dicho de otra forma, si van a tener hijos, ¿por qué no pueden ser adoptados? ¿Hay algo biológico o en la naturaleza que impida que dos hombres críen a un bebé o dos mujeres críen a un bebé? No hay nada en la naturaleza que lo impida, más allá de prejuicios que tienen los seres humanos. Entonces, estas cuestiones que nacen de la sociedad se hacen pasar como si fueran naturales cuando en realidad no lo son. El ser humano es la única especie que contrae matrimonio, que tiene toda una ceremonia para realizar un matrimonio. Entonces es algo inventado por el hombre, no es algo inventado por la naturaleza. Incluso la misma idea de pareja, de dos. ¿Por qué tiene que ser dos? Porque no pueden ser tres, cuatro, cinco o todos los que sean. En cuanto a la política, la democracia es una idea hegemónica. Si bien no está tan naturalizada, sí está establecida como el mejor sistema posible. El sistema que está bien, el sistema normal. Y todo lo que se aleje de una democracia está mal. Una dictadura es un mal sistema. Una monarquía es un mal sistema, por ejemplo. En este sentido, la hegemonía funciona de una manera positiva, porque en ese caso está reprimiendo otras posturas que fomentan la discriminación y la desigualdad de las personas. En este caso, la hegemonía funciona para un bien. En el caso anterior funcionaba para un mal. ¿Por qué para un mal? Porque si bien no importa lo que consideramos normal, lo que importa es lo que consideramos anormal. Y al considerar anormal a algo, la sociedad pasa a reprimirlo. Por eso surge la discriminación, la violencia y la agresividad contra ciertos colectivos de personas. Finalmente, un ejemplo de economía. Esto se dice mucho y lo vamos a hablar mucho en economía. Está mal gastar mucho. Todo el mundo dice eso. El gasto tiene que ser bajo. Está mal si el gasto es muy alto. Parece lógico, uno cuando va a comprar algo quiere comprarlo al precio más barato posible. Pero cuando hablamos del Estado, esto es distinto y ya lo vamos a ver bien en economía. A veces aumentar el gasto puede ser algo bueno, pero lo vamos a ver más adelante. Tengan en cuenta que esto es una idea hegemónica que se extiende mucho, sobre todo en los medios de comunicación, que son los grandes impulsores de ideas hegemónicas. Imagínense, si todos los medios de comunicación dicen que está mal gastar mucho, no puede venir nadie a decir está bien gastar mucho porque nadie le va a creer. Una última cuestión respecto de la ideología. En la década del 90, con la caída del muro de Berlín, se empezó a hablar de la muerte de las ideologías, porque ya no teníamos dos ideologías grandes que dividían el mundo, sino más bien que ya todos íbamos a pensar lo mismo, entonces no iba a haber diferencias de pensamiento entre las personas. Todos íbamos a coincidir en cuál era el mejor sistema. En realidad lo que pasó no es que desaparecieron las ideologías, sino que una ideología terminó venciendo a la otra. El capitalismo se impuso por sobre el comunismo. Estados Unidos por sobre la Unión Soviética. Estados Unidos por sobre la Unión Soviética. Esto no significa que las ideologías estén muertas. Simplemente una se volvió hegemónica. No quiere decir que no haya otras ideas peleando por convertirse ellas mismas en ideas hegemónicas. Otro concepto que vamos a ver también en la materia, muy importante, atraviesa todo el año, es el concepto de poder. Una de las mejores definiciones de poder la dio Max Weber, la definición está en el libro, que era un filósofo alemán que hoy se considera uno de los padres de la sociología. Filósofo, sociólogo, entre tantas otras profesiones que tenía. Es uno de los filósofos más importantes de las ciencias políticas, uno de los más consultados incluso hasta hoy en día. La definición textual, la van a poder ver en la página 15 del libro, dice lo siguiente: el poder es la probabilidad de imponer la voluntad propia en una relación social contra cualquier tipo de resistencia por parte de los otros participantes de la relación. Pasamos a traducir lo que significa esto. Vamos a analizar parte por parte esta definición. Primero que nada, la parte de imponer la voluntad propia.
Esto significa que el poder es que yo pueda imponer lo que yo quiero. Si yo quiero que pintemos el salón de blanco, voy a tener poder en la medida en que yo puedo lograr que ustedes me hagan caso. Si ustedes me hacen caso y pintamos el salón de blanco, es porque yo tengo poder. Yo pude imponer mi propia idea, mi propia voluntad. Segunda característica, relación social. Pasa lo mismo que en la política. No puede haber poder donde hay solamente una persona. Yo no tengo poder sobre mí mismo, yo tengo poder sobre otro. Si no hay dos o más personas, no hay poder. Lo mismo que la idea de comunidad en política. Y el último, uno de los más difíciles de entender, es contra cualquier tipo de resistencia. Cuando yo le doy una orden a alguien, esa orden puede ser resistida. Esa persona puede no querer cumplir la orden que yo le estoy dando. Puede haber gente en el salón que quiera pintar el aula de celeste y yo le estoy ordenando que lo pinte de blanco. ¿Cuándo voy a tener poder? Cuando la voluntad mía es más fuerte que la resistencia de esas personas. Si yo quiero pintarlo de blanco y ustedes no me hacen caso y lo pintan de celeste, yo no tengo poder. Ahora bien, si yo lo quería pintar de blanco y ustedes de celeste, pero ustedes se callan y lo pintan de blanco igual, ahí sí tengo poder. Ahí yo vencí la resistencia que ustedes ponían. Vamos a verlo gráficamente. Vean a estas dos personas. Una de ellas es la que manda y la otra persona es la que obedece. Uno le da una orden al otro. El primero le da una orden y el segundo va a resistir esa orden, si lo puede discutir un poco. Cuando la orden es más fuerte que la resistencia, tenemos poder. Cuando la resistencia es más fuerte, ahí ya el poder no tiene efecto. No se puede ejecutar ese poder, porque la otra persona no está haciendo lo que yo quiero que haga. Fíjense que estamos hablando de que una persona obedece y la otra manda. Ahora bien, así dicho de esa forma, parece que estamos hablando de una relación entre amo y esclavo. ¿Por qué el esclavo obedece al amo? En realidad es más complejo que eso. Hoy en día hay muchas relaciones de poder que quizás no nos damos cuenta. Entonces analicemos por qué una persona puede estar obedeciendo a otra. Una de las causas más probables tiene que ver con la coacción. Esta idea de la violencia y de obligar a alguien a hacer algo que yo quiero. Primero la violencia, el uso o la amenaza de usarla. Por ejemplo, si yo le pego a alguien para que haga algo o lo amenazo con pegarle para que haga esa cosa. ¿Quién hace esto? Bueno, el Estado lo hace. No violes la ley, porque si no te voy a meter preso. Eso es amenaza, amenazar con violencia. Si no respetas la ley te voy a meter preso. O cuando violas la ley directamente te meto preso. Ahí estoy usando violencia. Esa violencia la usa el Estado para que las personas respeten la ley. Y otra forma muy común, también dentro de la coacción, tiene que ver con los premios. La primera tenía que ver con los castigos, esta vez con los premios. Yo obedezco porque vos me vas a dar algo a cambio. Así como un perro se sienta cuando le vamos a dar algo de comer, tenemos poder sobre él porque tenemos alimento, lo mismo podría pasar con un trabajador. Cuando yo trabajo en una fábrica y respeto la orden de mi patrón, es porque a fin de mes él me va a pagar un sueldo. Entonces, esa persona tiene poder sobre mí, claramente sí, pero porque yo estoy esperando ese premio que es el salario que él me va a dar. Más allá de la coacción, hay otras dos formas. Una tiene que ver con la autoridad. La persona que obedecemos tiene un cargo jerárquico más importante. Por ejemplo, los alumnos obedecen a un profesor, así como un profesor obedece a un directivo, como un directivo obedece a un inspector, como el inspector obedece al ministro, como el ministro obedece al presidente. En la escala jerárquica se obedece a la persona que está arriba. Y la última tiene que ver con el saber. Yo obedezco a alguien porque yo sé que esa persona sabe de lo que está hablando. Sabe más que yo. Entonces por eso lo obedezco. Por ejemplo, cuando uno escucha la historia de un abuelo, lo escucha porque bueno, es una persona vivida, que tiene mucha experiencia, que sabe mucho, entonces uno lo escucha atentamente. Lo mismo un alumno cuando escucha a un profesor. No es que sea más inteligente, no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de saber sobre un tema determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de la Constitución, quizás ustedes me escuchen a mí porque yo sé más de la Constitución que ustedes. ¿Por qué sé más? Porque la leí más veces, porque la analicé, la trabajé, la estudié mucho, cosa que ustedes todavía no hicieron. En la medida que lo hagan, llegará un punto donde sabrán más que yo. En este momento, si yo sé más del tema que ustedes, es muy probable que ustedes me escuchen justamente por esa situación.
Unas aclaraciones finales sobre el poder, que es muy importante. El poder es una relación. Significa que no hay poder donde no hay relación. Una sola persona no tiene poder. El poder existe cuando hay varias personas. El poder se da en la relación de esas varias personas. Si yo tengo una persona en una caja encerrada y la otra persona en otra caja, y esas personas nunca interactúan, ahí no hay poder. Para que haya poder, deben relacionarse entre sí. Deben comunicarse. Si no hay relación, no vamos a tener poder. Respecto de esta relación, es una relación asimétrica. ¿Qué significa esto? Significa que las dos personas que se están relacionando son distintas, no son iguales. ¿Qué diferencia hay entre una persona y la otra? Que la otra persona tiene algo que yo necesito, por ejemplo un salario, dinero o un saber. La otra persona es más fuerte. Imagínense un patobica en un boliche, si me quieren sacar, mucho no me voy a poder resistir, porque esa persona, por más que yo me resista, tiene mucha más fuerza. Entonces, si él me quiere sacar, me va a sacar. Y además, el otro sabe más que yo. Esto es parecido a la primera. Tiene un saber que yo quiero o necesito y por eso lo obedezco. Estos son algunos conceptos fundamentales de la materia que vamos a ir viendo a lo largo del año. El primer tema que vamos a analizar en el próximo video, acá lo voy a dejar presentado, tiene que ver con cómo se entiende la política. Si se entiende como un método para lograr consensos o como un método de antagonismo. ¿Qué significa esto? Que la política o sirve para conseguir un consenso entre varias personas, algunos quieren pintar de blanco, otros de celeste, vamos poniéndonos de acuerdo y elegimos un color. O como antagonismo, que es una forma de que un sector se imponga al otro. Nosotros los que queremos pintar de blanco somos más fuertes, entonces los callamos a todos los que querían pintarlo de celeste, no los dejamos hablar y pintamos el salón de blanco. Ahí nos impusimos por sobre el otro grupo. Vamos a ver en las siguientes clases distintos autores que se van posicionando en cada una de estas dos posturas. Cuando lo veamos con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Como paso previo dejo un cuadro comparativo para que se entienda bien qué significa política como consenso o la política como antagonismo. ¿Cómo ve la política? Los que plantean una visión de consenso la ven como algo optimista, como algo bueno, algo que es bueno, algo virtuoso, algo que sirve para que todos seamos felices, para lograr el bien común, ese bien que va a servir para todos, mientras que los antagonistas la ven como algo pesimista, como algo malo, como un método violento, donde unos se imponen sobre los otros y para que deje de haber dominación, deje de haber abuso, ese grupo oprimido debe transformarse y oprimir a los opresores. ¿Cuál es el fin último de la política? ¿Cuál es el objetivo de la política? Para el consenso, lograr acuerdos, lograr un consenso que nos beneficie a todos. Para el antagonismo, que un grupo se imponga al otro. No estamos diciendo acá cuál ustedes creen que es el mejor. Lo que vamos a analizar es cuál es el que se está dando en la realidad. Porque si hablamos de cuál es mejor o peor, podríamos decir que el consenso sería el más positivo porque genera un beneficio para todos. Cuando veamos a los autores de antagonismo vamos a ver si realmente eso es posible. ¿Es posible un acuerdo donde se beneficia a todos? Hoy en día, ¿hay un acuerdo o en realidad hay un grupo que está oprimiendo a otro grupo y nosotros no nos damos cuenta? Eso es lo que vamos a ir analizando en las clases posteriores. Vamos a ir viendo distintos autores, pero por ahora dejamos la clase hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un comentario sobre alguna temática. Si debaten entre ustedes, muchísimo mejor. Les agradezco la escucha y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.